Continuamos entonces con la sesión. En el punto 8.4 de la norma IEEE 80, tenemos los criterios de voltaje de toque y de paso. Básicamente acá se desarrollan las fórmulas formales de lo que son los voltajes de toque y de paso tolerables por el cuerpo humano. Hemos venido, si hacemos un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos visto son los rangos de corriente en los cuales se presenta los diferentes afectaciones al cuerpo humano. Luego vimos la resistencia del cuerpo humano, vimos la corriente tolerable en el cuerpo humano y vimos cómo esta corriente, cómo de esta corriente dependían los voltajes de toque y de paso. Ahora vamos a tocar el punto de los criterios de voltaje de toque y de paso tolerable, pero ya desarrollando las ecuaciones formales que se usan en diseño de sistema de puesta a tierra. Ya estas son las ecuaciones, digamos, desarrolladas que indica la normativa, ¿no? Entonces, la seguridad de las personas depende, ¿verdad?, de la prevención de la cantidad de energía que absorbe durante un cortocircuito antes de que la falla sea despejada y el sistema sea desenergizado. Entonces, el máximo voltaje que puede soportar o conducir en cualquier circuito accidental no debe exceder los límites definidos en la siguiente fórmula. Entonces, para el voltaje de paso, el límite es el siguiente. El voltaje de paso, el límite sería RB, que es la resistencia del cuerpo humano, más 2 veces RF. RF viene siendo la resistencia del circuito como tal involucrado en la falla, multiplicado por IB. Entonces esto, cuando se sustituye en las fórmulas arriba mencionadas, la que hemos visto, llegamos a una ecuación que es la ecuación 29, que es la ecuación para voltaje de paso. Ya esta es la ecuación definitiva que se usa para determinar el voltaje de paso tolerable por el cuerpo humano para una persona de 50 kilogramos. ¿Y de qué depende este voltaje de paso? Del factor C sub S, que ya vimos cómo se obtiene, de la resistencia del material de superficie y del tiempo de despeje de la falla. Entonces, importante saber de dónde sale el voltaje de paso, cuáles son los elementos involucrados, porque cuando ustedes en un diseño no les esté dando el voltaje de paso, ya ustedes saben qué parámetros lo afectan directamente. Y básicamente, ¿cuáles son esos parámetros? Uno es el tiempo de despeje de la falla, la duración de la falla. Y el otro parámetro viene siendo la resistividad del suelo de la primera capa, que ustedes no pueden controlar porque es propia del suelo. Y la resistencia del material de superficie que ustedes le coloquen, bien sea piedra picada o bien sea asfalto, que son los dos materiales que mayor resistencia tienen, en húmedo, por supuesto. El concreto tiene una alta resistencia, pero en seco. Entonces, muchas veces ustedes se preguntan, hay una pregunta que siempre me han hecho y es una pregunta que responde esta ecuación la responde perfectamente. Me dicen, en una instalación, en un edificio, o en una casa, o en una instalación industrial que sea cerrada, se debe colocar malla de puesta a tierra debajo de esa instalación.
Y básicamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el material de superficie? El material de superficie ROSU-S es el concreto. ¿Y cuál es la resistencia del concreto? Perdón, la resistividad del concreto. Ya lo vamos a ver más abajo, las diferentes resistividades de los materiales, pero son 200.000 ohmios en seco. Y el concreto dentro de una instalación que está techada, que está cerrada, está en seco. Y además de eso tiene, por lo general se le coloca baldosa o otro elemento de acabado final que aumenta más la resistencia, ¿verdad? La resistencia total del material de superficie. Y entonces fíjense que en la fórmula, ¿cómo está? Básicamente está en, en un factor multiplicativo. Entonces es muy alto el voltaje de paso que puede soportar el cuerpo humano bajo esas condiciones. ¿Y qué va a pasar? Que no va a ser necesario una malla debajo de esas instalaciones. Eso, por supuesto, hay que calcularlo, pero se calcula de una manera muy sencilla. Simplemente simulan la malla de puesta a tierra de ese pedazo de la instalación, colocando un material de superficie ROSU-S que vendría siendo el del concreto en seco. Y por eso es que básicamente no le va a dar que es necesario poner una malla debajo de esa instalación. Es una pregunta muy frecuente y que vean cómo la responde esta ecuación. Fíjense que esta ecuación es la misma, la de paso, pero para 70 kilogramos. Lo único que cambia es este factor que ya vimos de dónde sale, que es el factor de la corriente IB que pasa por el cuerpo. Y es producto de experimento. Lo demás es igual. Lo mismo aplica para el voltaje de toque tolerable. Estamos hablando cuando una de las confusiones más comunes que yo he visto que tienen las personas en la norma es a qué se refiere este voltaje de paso y este voltaje de toque. Y estos se refieren a los voltajes tolerables por el cuerpo humano. Más adelante vamos a ver un valor que es EM y ES, que son los valores de voltaje de toque y de paso que se generan en la malla, pero que no tienen nada que ver con el cuerpo humano. Y entonces, esos son los valores con los que yo comparo estos dos que genero acá, tanto el de paso como el de toque. Recuerden que el de paso puede ser a 50 y a 70, y el de toque lo mismo, puede ser a 50 y a 70. ¿Cuál de los dos escojo? El de menor valor es el que da un valor más conservador. O sea, si me cumple para 50 kilogramos, cumplo con todo. Listo. Si yo diseño para 70 kilogramos y no verifico si me está cumpliendo para 50, probablemente una persona de 50 kilogramos va a estar muy expuesta porque es probable que ante una falla esta persona sufra, ¿verdad? Daños porque la resistencia, o perdón, las corrientes que puede soportar el cuerpo humano a 50 kilogramos son menores que las que soporta una persona a 70 kilogramos. Entonces, en resumen, para no complicarlos, el diseño más conservador es a 50 kilogramos. Con ese diseño nosotros no tenemos que dar ninguna justificación desde el punto de vista de ingeniería. Si nosotros diseñamos para 70, tenemos que justificar por qué. Y dentro de la justificación serían cosas como dentro de la subestación los operadores van a ser personas de 70, dejar la nota de que no pueden ingresar a ciertas áreas al patio de las subestaciones personas con peso menor a 70 kilogramos, ya que la malla está diseñada para 70 kilogramos y los voltajes de toque y de paso están para este peso. Listo. Y dejar recomendaciones de que se coloquen zonas restringidas para personas de un peso menor a 70 kilogramos, que sería básicamente
las estaciones, el patio de la subestación. Pero si nos queremos evitar todo eso, diseñamos para 50 kilogramos. Entonces fíjense que el valor también del voltaje de toque tienen el ROSU-S, ¿verdad? En el numerador. Y si ese ROSU-S es muy alto, ¿qué va a pasar con el voltaje de toque tolerable por la persona? Que también va a ser alto. La persona puede resistir mayores voltajes allí porque tiene una resistencia muy alta entre sus pies y y la malla de tierra. Estos son los voltajes de toque, pero de metal a metal, y es básicamente es una forma simplificada de esta, sería solo esta, todo este factor se convierte en uno, porque entre metal y metal no hay ROSU-S, no hay material superficial. Todo esto es transparente, o sea, no existe, porque ese material superficial, recuerde que ese SUS y ROSU-S dependen es de la resistencia de ese material superficial que están entre mis pies y la tierra. Esto no existe entre metal y metal porque el voltaje de metal a metal es entre las dos manos, tocando dos metales con las manos, y la ruta es de mano a mano. Fíjense que acá dice que el voltaje de paso, el voltaje de toque y el voltaje de toque de metal a metal deben ser menores que el máximo voltaje permitido, los límites máximos de voltaje permitidos para asegurar que el diseño sea seguro, pues. Los peligros de voltajes transferidos son abolidos, ¿verdad? Por el aislamiento sí, o el aislamiento o la neutralización de dispositivos y el etiquetamiento de estos puntos peligrosos. Es decir, si yo tengo una extensión de la malla de puesta a tierra a un lugar remoto donde ya no esté físicamente la malla debajo de ese tablero, yo debo etiquetar. Eso es lo que me indica. O simplemente neutralizar eso o aislarlo. Pues, o sea, es decir, que yo no tenga que llevar de una tierra desde una subestación a otro sitio, digamos, para evitar este tipo de voltaje transferido, porque estaría llevando es, básicamente el GPR lo estaría trasladando a aquel punto. 3 tauritos después. Ok, ahora entramos a las consideraciones principales de diseños. Esto es, fíjense que vamos a hacer un pequeño resumen. En resumen, ¿de qué se trataba todo ese desarrollo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 en obtener esta fórmula? La de paso y la de toque, bien sea a 50 o a 70 kilogramos. Eso es lo que deben llevarse en su mente cuando estén estudiando esta norma. Toda esa formulación fue para lograr esto. Entonces, ¿y qué son estos valores? Son los valores tolerables por el cuerpo humano. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a mirar en el capítulo 9 las consideraciones principales para el diseño. O sea, aquí el capítulo 9 comienza por unas definiciones, pero iniciamos, como siempre, con lo que es más resaltante de cada sesión, ¿no? Y nos indica que, bueno, dentro de lo que es el concepto general, un sistema de puesta a tierra debe ser instalado de una forma que limite los efectos de los gradientes de potencial a tierra, ¿verdad? Tales, tales como voltaje, niveles de voltaje y corriente que no sean dañinos o que no perjudiquen la seguridad
de las personas y los equipos bajo condiciones normales y bajo condiciones de falla. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que yo debo hacer un diseño apropiado, que sea seguro para las personas y seguro para los equipos. Listo. ¿Cómo lo logro? Manteniendo los voltajes de toque y de paso, ¿verdad? Que acabo de calcular por encima, esos valores de toque y de paso que me soporta el cuerpo humano básicamente, lo debo tener, deben estar por encima de los que se generan en la malla, producto de la corriente de falla. Básicamente eso es lo que me indica que yo debo lograr con el diseño. Entonces, dentro de lo que es un sistema, ¿verdad? De puesta a tierra, existe una combinación de electrodos horizontales y verticales. Los horizontales vienen siendo los cables, el cable de puesta a tierra, el electrodo de cobre, o bien sea un electrodo de acero galvanizado, que se usa mucho en línea de transmisión, y los electrodos verticales vienen siendo las barras. Y con los electrodos verticales lo que buscamos es penetrar el suelo y tratar de encontrar capas capas de resistividad más bajas. Eso no siempre se va a lograr porque recuerden, y lo vamos a ver en la unidad 3, lo que es el modelamiento del suelo, existen suelos que son con perfil ascendente, donde a medida que profundizo, la resistividad es mayor. Entonces, en ese tipo de suelo es difícil, ¿verdad? Lograr un bajo valor de resistencia de puesta a tierra porque a medida que profundizo, más bien la resistividad aumenta y no tengo manera de llegar a capas de resistividades menores que me bajen la resistencia final de la malla. Entonces, ese tipo de suelos son los más difíciles porque tengo que recurrir a métodos especiales como tratamiento químico, ¿verdad? O barras químicas para lograr bajos valores de resistencia. Sin embargo, en ese tipo de suelo nosotros podemos lograr un diseño seguro. Puede ser que la resistencia sea alta, pero el diseño es seguro, que me cumpla con los voltajes de toque y de paso, que es lo que me garantiza la seguridad. Entonces, lo que nos indica acá son digamos, unas guías básicas para el diseño. Y nos dice que los electrodos horizontales, los conductores horizontales o electrodos horizontales, son más efectivos en reducir, ¿verdad?, los peligros de alto voltaje, tanto de toque como de paso, en la superficie de la Tierra. Es decir, ¿qué nos está indicando la norma? Nos dice que, que las cuadrículas de la malla, es decir, hacer mallas cuadriculadas con electrodos horizontales, son más efectivos para reducir los voltajes de toque y de paso, ¿verdad? Entonces, la profundidad de estas mallas nos indica la norma que es usualmente entre 0.3 a 0.5 metros. Sin embargo, en la 142 vemos en la 142 nos indica que va de 0.5 a 1.5 metros. Entonces, aquí hay como una aparente contradicción, pero no es contradicción. No lo podemos ver en las simulaciones, que el efecto del enterramiento de la profundidad de la malla no afecta el valor de resistencia significativamente. No lo afecta. La profundidad de la malla se da más por motivos mecánicos y por motivos de congelamiento. Entonces, en países donde ocurre congelamiento de la superficie, no es conveniente que la malla sea tan superficial, sino más bien más profunda.
En nuestra próxima clase, consideraciones especiales en el diseño.